familia está a Inca Mamas. Para mi proyecto español, decidí llevar a mi familia y mi novia a un restaurante peruano llamado Inca Mamas. El menú estaba lleno de un montón de comida latina y todo parecía delicioso. En primer lugar, pedí mi bebida, la fruta pasión de Perú. Parecía interesante, así que decidió hacerlo. Fue llamado maracuyá y era muy bueno. Tenía un flavor muy dulce, a igual que una fruta de la pasión. Mientras esperábamos para pedir nuestra comida, nos dieron pan con una salsa peruana especial llamado ají. Esta salsa está hecha de chiles verdes y es muy picante, pero también muy bueno. Siguiente pedí una sopa peruana llamada aguadito de pollo. Esta contenía cebolla, chile, pollo, cilantro, guisantes y maíz. Parecía extraño, pero sabía muy bien. Después de haber terminado la sopa, pedimos 2 aperitivos porque era la hora feliz. Decidimos coger empanadas de pollo y papa a la huancaína. Las empanadas de pollo eran muy dulces y la cáscara de los pasteles en el exterior era delicioso. La papa a la huancaína era papas cubierto con una salsa de queso y chile, que no era mi favorito. Para mi plato principal, pedí el plato llamado jalea. Se trata de una combinación de pescado, calamares y camarones, coronado con papas y cebollas rojas. Era muy dulce debido a las cebollas y muy duro de los calamares fritos. Yo no era capaz de terminar todo el asunto porque era tan grande. Me gustó mucho este plato y sabía fresco y delicioso. Una vez que había terminado mi plato, llegó la hora de postre. Todo parecía tan bueno, pero la camarera recomendó el dulce Francesca y a la crema volteada. El dulce Francesca era un crepe llena de plátanos fritos y caramelo. En la parte superior había un helado peruana llamada lucuma, que sabía como una patata dulce afrutado. Esto era muy bueno y yo estaba triste cuando ya no estaba. Y la crema volteada fue un flan peruana que sabía agridulce, pero realmente se destacan. En conclusión, me quedé muy satisfecho con la comida peruana que tuve en Inca Mamas. El servicio fue excelente y la comida era sorprendentemente sabroso. Voy a esperar a volver a visitar este restaurante, así como la búsqueda de nuevos lugares para ir a comer comida latina
y experimentar la cultura española. Gracias.